Debo suponer que ustedes son un público muy exigente, porque acabo de colocarlos encima de Oscar Wilde, específicamente la edición Valdemar con todas sus obras de teatro. Me costó $50, así que cuídenla con su vida. Quería colocarlos en el librero de pendientes, pero ustedes se negaron porque me veía muy lejos y aparte mi silueta se cortaba desde arriba. Luego traté de establecerlos en mi nueva computadora, pero ustedes se indignaron por completo al tener un contraluz con la ventana de mi cuarto. Así que acabaron aquí. Solo espero que este video tenga pocas visitas, porque un visitante que se sume a este canal es un peso adicional para Oscar Wilde. Si este video llega a 1 millón de visitas, no voy a acabar con un libro, sino con una pelota de fútbol desinflada. Hola a todos, aquí reporta Diego Aguilar, escritor y autista, dos enigmas muy opuestos. Está claro que no existe como tal una fórmula para aspirar estas dos paradojas. He nacido con ellas del mismo modo en que el azar de mis hoyuelos. Ay, por favor, que internet es el único lugar donde se puede presumir sin mal juicio. Sin embargo, el verdadero aprieto aquí es que la historia se ha repetido, pero ahora frente a la cámara. ¿Cuál es la fórmula para emerger en redes sociales? Debe ser una intro majestuosa con explosiones, alguien tiene que morir al comienzo de la película. Parece que tampoco hay un instructivo para esto. Nadie me enseñó a ser escritor ni autista, así que con un escenario muy parecido solamente dispongo de su paciencia. Había postergado por mucho tiempo la creación de este canal por mi indecisión sobre el que podría ofrecer a una audiencia, aconsejándome esperar unos cuantos años antes de descubrir el contenido que pudiese expresar libremente. Quizá entonces la vocación correcta se presentase a mi puerta con un portafolio. Menuda fantasía, ¿verdad? Porque lo único que iba a tocar a mi puerta era el masking. Recién cumplí los 18 y cómo me encantaría retroceder a mi niñez casi hasta mi primer parpadeo y ser bendecido con la palabra clave. ¡Eres autista! Fui diagnosticado hasta los 16, es decir, mi identidad dentro del espectro recién cumplió 2 años. Apenas acaba de formular su primera frase. ¡Jodido mundo neurotípico! Me hubiera conformado si tan solo una persona, invariablemente de si fuese un desconocido como el plomero, me lo hubiese silbado al oído hace 17 años. Abusos escolares, fallos terapéuticos y psiquiátricos, inseguridades internas y hasta desconfianza familiar tan espantosas durante un diagnóstico tardío que me forzaron a contener, lógicamente con muchas lágrimas y rabia. Debo decir que este era el último tema que tenía planeado para un canal de promoción, lógicamente, puesto que ahora volví a ser un crío a quien le han borrado en un chasquido todos los archivos sobre conversaciones falsas que él adoptaba como método para agradar. De modo que ni siquiera pensaba discutirlo ni con mis alrededores familiares. Masking, Shutdown, Meltdown y Burnout eran el diario cantar de los pájaros. Claramente no podía hallar una vivienda en redes y ni siquiera la tenía en casa. Llamado exclusivamente como zona de confort, un apodo que tristemente se malinterpreta como una necesidad de sacar a la persona al mundo a la fuerza lo más pronto posible. Ya habiendo estudiado mis orígenes de neurodivergencia, me siento mucho más confiado de compartir mis experiencias a la comunidad, estando cada vez más enamorado de mi personalidad autista. Y aparte, con la cercana publicación de mi primer libro y una entrevista al aire, habrá otra ocasión para discutir ese asunto, tengo más de un tema que dialogar en esta plataforma, decidiendo así que ahora es un buen tiempo para charlar. Debo reiterar, por supuesto, que no soy un profesional en las características dentro del espectro. No tengo ninguna licencia para debatir ninguna teoría o factor comprobado. Si buscan eso, visiten a Ernesto Reaño. Hola a todos y todas, amigos, amigas. No solemos converger en una sociedad autista. Opino que sin importar la condición, un autista documentado e informado detectaría a otro autista de la misma manera que un neurotípico documentado e informado. Aquí vengo solamente para contar mis experiencias, como un niño, un adolescente y ahora un adulto que fue aplastado por mucho tiempo por una sociedad ignorante. A su vez como mis aproximaciones a la divina literatura y a la cual me decanto día y noche. Los temas que más me representan y adoro pueden converger en esta comunidad. En este caso, el tema central de hoy estará dedicado a un libro que para mí es el turismo más fácil y accesible no solo para autistas, sino también para neurotípicos envueltos en una relación con una persona dentro del espectro. Estoy hablando de la Biblia. Bueno, la guía autista de Daniel Millán López, pero es que en verdad este es el libro sagrado. Yo creo que si me llegan a arrestar por cargar un arma de fuego sin licencia y que para el colmo se me dispare en la cadera, en el juicio no podría ser el juramento de la verdad si no fuese con este manuscrito de luz. La Corte Real ha entrado en sesión.
Hemos de recordarles que no toleraremos ningún escándalo o incentivo al odio que pueda perjudicar durante el veredicto. En el caso del pueblo del estado de Neurotipicolandia contra Diego Aguilar, caso número G6071963, en cuanto al primer cargo, nosotros, el jurado, solicitamos al señor Aguilar que jure sobre el libro sagrado. Por favor, háganos el favor de alzar su mano derecha. Esa es su izquierda, señor. ¿Tiene que ser la mano derecha? Vaya, gracias. Estoy siendo sarcástico, idiota. Oye, soy autista, no te aproveches. Recuperando la confianza. Cada persona accede a un libro de diferente manera, lo cual puede determinar, dependiendo de la cantidad numerosa, qué tanto está dispuesto a experimentar nuevos autores. En aquel entonces no podría considerarme un lector omnívoro, debido a que había una cebolla en el menú literario que me rehusaba a pedir en plato: los libros de autoayuda. Sí, me recuerdan a toda la jungla de doctores y terapeutas por los que tuve que pasar antes de que uno me diagnosticara con autismo. Mi madre y yo solíamos escuchar el audiolibro de Déjame que te cuente de Jorge Bucay cada vez que me llevaba a la escuela. Era un cuento por día y recuerdo la tortura que cargaba al intentar aplicar la moraleja de cada cuento en un ambiente sembrado con las criaturas más peligrosas del planeta: adolescentes. Con el tiempo me compré un segundo libro, Cuentos para Pensar, igual de Jorge Bucay. Si bien las enseñanzas en ambos libros eran algo motivadoras, se convertían en una ensalada de detalles que nunca profundizaban mi verdadera tensión con la cual debía vestirme cada día para dar un solo paso. Por este motivo, en mis visitas a la librería acababa apilando diferentes libros de autoayuda en diferentes exploraciones con el fin de tener una certeza y dejar de sentirme tan mal. Pasé por muchos libros: la bibliografía de Jorge Bucay, Si lo crees lo creas de Brian Tracy, Ansiedad a secas de Scott Stossel y El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este último fue el que quebró mis esperanzas con los libros de autoayuda y donde me resigné por completo al masking. Recuerdo cómo leía desesperadamente este libro por las noches y me iba a dormir acumulando un mar de lágrimas en la almohada porque no me ayudaba en nada. No le deseo mal alguno a este autor terapéutico que escribe con métodos curativos, pero mínimo que incluya una aclaración al inicio del texto que alerte a los lectores. Todas las hojas que están impresas aquí son para clientes neurotípicos. Lógicamente no lo puso para arrastrar hasta los compradores neurodivergentes sin estar documentado ni de su propia radiografía de sentaderas. Parece que el término autoayuda es en sí para el propio autor. El gran problema con El poder de la hora es que hay cientos de páginas enteras repletas de diálogos que hablan por el lector. Y para mí esa es una herramienta muy obtusa que se niega ante la posibilidad de distintos procesamientos, más en una era donde empiezan a hacerse cada vez más frecuentes. Les mostraré un ejemplo en la página 69. Siento que hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma en cómo trabaja mi mente, antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o la iluminación espiritual. No, no es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez haya entendido la difusión básica, no hay realmente mucho que usted necesite aprender o entender. ¡Wow! Otro integrante a la campaña del masking. Que una persona dentro del espectro crea que no necesita conocer su procesamiento mental, una solución como esta solo sirve en un planeta 100% habitado por neurodivergentes, donde, conociendo los comportamientos similares que tienen los demás, podrá descubrirlos sin asistencia. Pero en el caso de un mundo habitado mayormente por neurotípicos, esta es una sentencia de muerte, debido a que nadie alrededor tendrá los mismos procesamientos intelectos que alguien dentro del espectro, y como esta persona es el único cocodrilo albino, tratará de aferrarse a las mutilantes conductas de los demás sin saber que su mente simplemente no funciona de esa manera. ¿Cómo podemos soltar la negatividad, tal como usted lo sugiere? Soltándola. Sí, justo así dicen, la 102. Me encanta que Eckhart lo dice con mucha dureza y obviedad, casi como un maestro regañando a un alumno con una paleta de madera por una respuesta que para él es lógica. En verdad, alguien recién sacado del masking como yo a sus 18 años, ¿podrá soltar toda esa negatividad que ha aportado por más de una década en un chasquido? Ah, esta me encanta, la página 116. Cierre los ojos y dígase a sí mismo: me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. Compórtese como un gato observando la guardia del ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guardia del ratón? Inténtelo ahora. Bien. ¡Ah! Tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. Exactamente.
Les juro que cuando mis retinas atravesaron estos párrafos me sentí como un experimento incompleto, como un paciente al que se les hubiese olvidado simplemente archivar la conducta moderna antes de mi nacimiento. En verdad fue toda una frustración desoladora, simplemente porque el tío Eckhart tomó referencia por un pensamiento que yo ni siquiera formulé. Al único que no puede leerle la mente, lo descalifica. El punto es demostrarles cómo en nuestro caso un libro de autoayuda debe de tener la obligación de especificar a qué público está dedicado, por ejemplo en la parte de atrás, y no caer en esta ignorancia de creer que todos funcionamos igual, porque por libros como estos yo acabé perdiendo la fe en el género de la realización personal. Ay, no me la puedo quitar, se me pegó el cabello. No manches. Ay, Dios. Ay, no, carnal. Ay, no, por favor, que no se lleve mis cejas, que no se lleve mis cejas. Ay, Dios mío. La mano le dé un chorro de cosas que no te por favor, mañana. Ay, voy a estar escupiendo cabello de Cartoli por una semana. Al momento en el que yo me detuve a examinar este libro fue por una circunstancia desubicada. Había pasado por tantas colmenas sociales y una severa acumulación de fatiga que estaba dispuesto a sentirme peor leyendo otra historia que acabase por sentenciarme al vacío. Y no fue así. La lección aquí es que no hay peor momento para leer un libro de autoayuda que pensando ciegamente que te va a salvar la vida. Y también que no estaba listo para leer el libro que mi madre tanto me aconsejaba. Siendo el único libro de todos los que he leído que está fichado con notas adhesivas robadas del escritorio de mi madre, habrían de pensar que lo consideré como un estudio. Sin embargo, me gusta añadir y pensar que fue como un estudio de mí mismo. Aparte de organizar las pegatinas en 3 flancos caóticos, no es una exageración decir que sin duda hay más post-its en este libro que páginas. Para evitar una extensión obesa al estilo de lo que el viento se llevó, que sea mucho más agobiante y hasta termine desanimándome, la solución esperada es reunir los 5 post-its más relevantes para mí que he anotado a lo largo de la lectura del libro y recopilarlos de manera estratégica en este primer video, si es que llego a sobrevivir a la edición. El tiempo dedicado a cada una de estas 5 notas hasta alcanzar la última, sin duda llevará un rato. Así pues, tal vez debería ir al grano de una vez. Aunque no corresponda hacer una reseña, hay ciertas cosas del libro que quisiera destacar antes de pasar a la carrera. La primera es que Daniel Millán López escribió esta guía con un ritmo sublime. Una gran táctica de elementos mencionados en el momento adecuado, a su vez acompañadas con evidencias y situaciones consecutivas dentro del espectro que suelen provocar inquietudes. Y finalizando los capítulos con consejos y recomendaciones para afrontar aquellas dificultades. Documentación, sustento, todo perfecto. Segunda, las ilustraciones son almas gemelas. La maravillosa Michi Autista tiene un gran estilo de narración en cada dibujo que se propone. Se nota este guiño y homenaje a la neurodivergencia, aunque me pregunto si este de aquí no seré yo sujetando mi pistola de agua Nerf. Y tercera, que el libro sostiene extractos de varias personas dentro del espectro de todas las edades en cada capítulo. Gran seguimiento que nos ayudará a disfrutar del libro y de la experiencia. El primer post-it se titula Humor catártico, donde efectivamente tenemos la parada a una de las muchas estaciones compatibles entre los pros y contras de la vida neurodivergente, el sarcasmo. Más que una ironía grotesca o un sentido deshonesto, el sarcasmo es de hecho la manera en la que muchas personas suelen aferrarse como estereotipo a los autistas. Escena 1. ¿No entendiste mi sarcasmo? Ah, vaya, entonces eres autista. No, solo estaba checando mis fotos. Te estaba dando el avión, discúlpame. Escena 2. Yo sé lo que es el autismo, es no entender el sarcasmo. ¿Estás seguro de que no acabas de hacer un sarcasmo ahora? Bueno, no. Era un sarcasmo de la propia palabra sarcasmo en mi explicación del autismo y el sarcasmo con un sarcasmo. Escena 3. No tienes nada que temer. Las croquetas de perro no afectan a tu sistema digestivo. ¡Cómete una! ¿La canción está siendo sarcástica? ¿Tú qué crees, idiota? Nadie puede comer croquetas de perro. ¡No puede ser! ¡Hasta las cosas hacen mejor sarcasmo que yo! ¿Será acaso que eres autista? ¡No lo sé! ¡Lo soy! Te diré la respuesta si te comes una bolsa entera. ¡Voy en camino! Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? El exarcasminador.
Gracias a las especificaciones de parte de Daniel Millán López con respecto a las inadaptables ironías y sarcasmos que adopta el mundo neurotípico, sí que están cargados de gran injusticia. Acertijos carniceros cuya única intención es transmitir una burla tóxica asegurando que el autismo es incapaz de comprender el sarcasmo, cuando aquellas son supersticiones que no podrían estar más alejadas de la realidad. De hecho, existen hasta grandes cantidades de autistas que manejan el sarcasmo inclusive hasta mejor que la gente neurotípica. Creo también en que a medida en que el lector va asumiendo esta guía capítulo por capítulo, empieza a su vez a cuestionarse ciertas conductas que solía adoptar en los exteriores. A su vez, la manera de eliminar cualquier urgencia y necesidad por encajar en grupos que no son beneficiosos, revelando poco a poco su maravillosa identidad. También, por supuesto, de parte de algún lector neurotípico que esté dispuesto a ser más flexible en caso de tener una relación cercana con un autista. Yo lo hice por mi parte y mis descubrimientos fueron sorprendentes. Como por ejemplo, que en mi caso, el humor puede romper ciertos seguimientos de ansiedad cuando se encuentra escalando a un nivel superior en el estado de una crisis, como por ejemplo un meltdown. Y claro, yo teniendo un historial interminable de meltdowns, llegaba a un punto en que era poseído por una resignación absoluta de tener que suspender todas mis rutinas, aislarme totalmente con una tormenta de emociones hasta que me recuperara y la tensión se suavizase, repitiendo el proceso una y otra vez por el resto de mi vida. No es una exageración decir que en muchas ocasiones, cuando no tenía el chance de tener privacidad, era tanto el estrés de una atmósfera pública que en verdad peligré de lesionarme a mí mismo. Yo creo que una vez hasta rompí mi récord haciéndome un combo beatdown de 35 golpes como en Batman Arkham City. Tal vez hasta el más mínimo detalle bromista dentro de una situación caótica con demasiados estímulos imprevistos, fatiga social o simple incomodidad por falta de energía como un cruel vampiro que te chupa toda la sangre, un ligero asomo de ridiculez o chiste podría salvarte hasta de un ejército cargado con municiones de meltdowns. La risa es la mejor medicina, creo yo, cuando uno sabe reírse de uno mismo. Con esto, el humor podría ser un buen incentivo para un autista de seguridad y confianza a la hora de intentar cosas nuevas. Debo decir que en medio de toda esta investigación, además de descubrir la manera de repartir las carcajadas a modo de baterías, descubrí una malversación de fondos en mi estado de ánimo que me drenaban de energía, casi como un globo de agua al que le pinchan un hueco con una aguja. Ver películas o series con los padres es tal vez uno de los eventos más difíciles en la vida. Ya sea que alguien se siente encima del control mientras está sucediendo uno de los momentos más impactantes de la peli. Oh, vaya, lo siento. ¿Dónde quedó mi póster? ¡Mi colección de Death Note! ¡Ay! ¡Oh! ¡La silla! O que alguien busque los chocolates por debajo del sofá hasta en los lugares menos deseados. Estuvo detrás de tu oreja todo este tiempo. Una de las mayores obsesiones para mí es que en aquel entonces me esforzaba por sacar la reacción correcta. Cuando mi madre y yo veíamos The Big Bang Theory, solía verla a la cara rápidamente cuando ocurría una escena cómica, para comprobar si era graciosa para ella, una neurotípica, y posteriormente yo autorizarme una carcajada, o si por otro lado debía callar y no reír de más. Como la comedia es la esencia en la cual abunda en The Big Bang Theory, en realidad acabé girando mi cuello más de 2 millones de veces. Ojalá existiese un récord Guinness acerca de eso. Esto acabó convirtiéndose en un instinto casual pero altamente destructivo. Imagínense, pobre de mi madre, a cada rato le estudiaba como si fuese el paciente cero. Pero gracias a esta connotación dentro de la guía acerca del humor catártico, dejé de tener esta dependencia sobre la prueba a ciertas risas. Y aparte pude prevenirme además de acabar con tortícolis. A lo largo de mi vida, muchas personas acabaron presentándome la queja del por qué yo repito tanto los chistes o frases, como por ejemplo con familiares en casa o en mi dura niñez en la escuela. Simple, porque yo me reía del mismo chiste con la misma potencia que cuando lo oí por primera vez. Y por eso suelo repetir los acontecimientos a mi alrededor o ironías del destino que fácilmente ya han pasado de moda. Tal vez muchos dirían que es falta de originalidad, pero Daniel Millán López se refiere a esto con una frase maravillosa. Los autistas son los grandes vividores. Tanto los momentos de alegría aprovechados en una triplicación del evento, como los días de desolación, aunque no sean grandes tormentos. Viviendo todo al 100%. Mi humor, fuera de todo, es directo.
Si el autismo fuese algún tema resuelto al 100%, habría de convertirse en algo que no podría seguir evolucionando. En cambio, la neurodivergencia, al igual que muchas otras inspiraciones, sigue expandiéndose con el paso de los años. Es como si la literatura o la filosofía fuesen objetos sin otras transformaciones, lo que sí traería algo de confort al mundo de pensar que ya pueden entenderlo porque no se va a mover más, pero a su vez ya no podría mejorarse porque nadie escribiría más de eso. La montaña dejaría de crecer. Nada sería capaz de seguir experimentando nuevas ideas, teorías o tácticas de conocimiento si ya ha concluido. Desgraciadamente, tanto en congresos médicos como en escuelas y universidades, el autismo sigue enseñándose como un trastorno o una enfermedad contagiosa a la que se le atribuye una causa perdida. Una injusticia tan grande proviniendo de los sistemas educativos y a los que representan, por supuesto, las etiquetas. ¡Ay! Si los colegios se molestasen en cortar el tráfico de estudiantes para examinar con el cuidado merecido a cada uno de ellos y detectar con expertos a un neurodivergente que posiblemente esté encasillado en el masking, tanto las zonas de estudio como todas alrededor serían mucho más creativas y no aplastantes para nuestro desarrollo. Lógicamente, no estarían dispuestos a hacer eso, porque para ellos somos lana viviente que solo necesita de unos cuantos días para acostumbrarse. ¡Ay! ¿Qué tanto puede durar un autista en acostumbrarse a un ambiente altamente destructivo? Toda la vida, si es que no le permite un respiro. El colegio que no debe ser nombrado es una escuela privada en la cual yo estudié por 9 años. De nueva cuenta mantendré su nombre y ubicación en secreto porque no les beneficiará en nada lo que voy a decir, casi al estilo de Voldemort en Harry Potter. Y hasta el día de hoy sigo pagando muchos eventos desafortunados que se desataron por culpa de su ignorancia con respecto a la neurodivergencia. Desde preescolar me trataban como si tuviese una enfermedad, a pesar de que mi coeficiente intelectual decía otra cosa. En primaria empezaba a experimentar complejidades a la hora de relacionarme con chicos de mi edad. No me importaba, yo siempre prefería jugar solo y crear mis propios mundos, personajes e historias en el patio de la escuela. Odiaba el fútbol y más aún cuando en educación física me obligaban a jugarlo en la cancha. La manera en la que se propagaba la comunicación en deportes estaba dirigida con muchísima agresividad. Por ejemplo, cuando yo perdía la pelota en una emboscada o hacía un autogol, cosas súper normales, muchos compañeros me lo reprendían hasta el final del día como discos rayados. Gritaban ruidosamente como alarmas sísmicas, ¡qué dolor! Y lo mismo sucedía en trabajos grupales. No me gustaba trabajar en equipo porque yo siempre me valía por mi cuenta y tenía buenas calificaciones. Pero en los trimestres forzados, la comunicación siempre era algo que me mantenía disociado. Más aún cuando amenazaban con quitarte puntos a tu promedio final si no socializabas. Era una presión alta, como una expedición de submarino solamente para cachar indirectas de algún otro compañero que se comunicaba por medio de burlas o gritos. De hecho, yo recuerdo que tenía mejores relaciones con los maestros porque eran mucho más callados y serenos. Aún así, eso no detuvo que mi adolescencia fuese la peor deseada. Lo cierto es que el colegio que no debe ser nombrado hacía esfuerzos sobrehumanos por esconder cualquier equivocación dentro de su sistema. La ocasión en la que acabé metido en una pelea escolar básicamente hicieron como si nunca hubiera pasado. Para los alumnos y el amoratado, el verdadero shock parecía consistir en la sorpresa que era el ascenso de rebeldía. Sorprendidos, mudos y con un gesto de odio como si yo hubiese sido demasiado sensible a sus palabras o empujones como para permitirme un contraataque. Como autista, lógicamente era mucho más vulnerable al bullying, más aún yo desconociendo mis condiciones. Yo era de los mejores estudiantes y al momento en el que me decidía ya de una vez cambiar de escuela, hubo una resistencia aberrante por parte del colegio que no debe ser nombrado, diciendo que cambiarían, que harían el ambiente más respirable, pero como es de esperar, es más de lo que ellos podrían haber hecho nunca. Spoiler alert, yo gané la pelea por si tienen curiosidad. ¡Hey! ¡Siga, siga, síganos!
Es tanta la claustrofobia de querer fiarte de estas extrañas seguridades escolares que aseguran que hay estudiantes de todo tipo, pero que solo tú eres el espécimen del cual no están previstos. ¡Ay! Confío en que el colegio que no debe ser nombrado esté todavía limpiando la escena de crimen acometida por su ceguera, intentando verse amistosos en ciertos sentidos, pero luego cuando ocurre una verdadera explosión a causa de su ignorancia por señales evidentes acumuladas, intentan ponerse caras duras y castigar al que se ha defendido de su sistema, regañándolo casi por no quedarse callado. Final feliz, logré trasladarme al Colegio Ciudad de México, campestre en Contadero, la mejor escuela del mundo. Un saludo a todos. Yo creo que más bien un beso de papel. Como evidencia que prueba el analfabetismo del colegio que no debe ser nombrado sobre la neurodivergencia, les presentaré 3 circunstancias que probarán y seguirán probando su idiotismo. Circunstancia 1. Muchos maestros en el colegio que no debe ser nombrado ponían una norma estricta a los alumnos acerca de la participación por voluntad propia. Era básicamente un ofrecimiento por alguien que quisiese contestar una pregunta que el profesor o la maestra dejase al aire. Si participabas te sumaban puntos y si no te los restaban igual a tu calificación final. Esto claramente se aplica en otros lugares que el colegio que no debe ser nombrado. También lo hace el Colegio Ciudad de México. Pero el problema con este medio es que se usaba de una manera desorganizada. Imagínense, yo con el terror de que me quitasen la beca tenía que estar evaluando a cada uno de mis compañeros del salón para alzar la mano a tiempo y que otro no me quitase el turno. Más aún responder algo correctamente. En el colegio que no debe ser nombrado, si te equivocabas en una respuesta, los compañeros te lo reprendían de la peor manera. Risas burlonas, reclamos sarcásticos y el abominable ¡Ay, Diego! Sí, justo con ese extraño gemido. Era un terror constante. Mientras que en el Colegio Ciudad de México siempre hubo respeto por las respuestas equivocadas, porque fuera de todo eran un esfuerzo. A su vez acompañadas con la certeza de la maestra o el maestro quien cedía la palabra únicamente si estábamos calmados y no en estampida. Circunstancia 2. Si no era el mejor estudiante en el colegio que no debe ser nombrado, sí que era el mejor lector. Para inicios de secundaria ya me había leído 100 años de soledad, pero en una cárcel de completa ignorancia realmente no servía de nada. No podía marcar una diferencia ni ser yo mismo, porque todos estaban concentrados en ver quién ganaría el mejor streamer, en TikTok o en el nuevo álbum del reggaetonero más popular del año. No había nadie como yo. Y por supuesto, el colegio que no debe ser nombrado nunca llevó bien o de una manera enriquecedora los temas de la literatura. Es algo que también debatí en mi primera entrevista con Juan de Dios Maya Ávila. La literatura se ha puesto como tarea en las escuelas. Una de las mayores migrañas para mí es que los libros que nos asignaban por semestres eran libros de preescolar. Mientras que yo ya empezaba a adentrarme en las selváticas narraciones de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, los adolescentes compañeros de clase de mi edad apenas se hallaban separándose de los libros infantiles con ilustraciones. El libro más avanzado que llegamos a leer, creo yo, fue una versión infantil de Moby Dick, pero con Jerónimo Stilton. Nunca leímos clásicos, si es que o eran muy básicos o los alumnos acababan viendo las adaptaciones cinematográficas para no tener que leer ni el título. Libros para niños. Circunstancia 3. Durante mi último año en el colegio que no debe ser nombrado, se nos asignó The Guggenheim Mystery de Robin Stevens. Para el colmo de las desgracias, el trimestre de ese año estaba dedicado al autismo. Había rompecabezas y listones azules como si fuésemos incompletos y tristes por naturaleza. La maestra nos presentó en un proyector un video sobre eso. Era un video completamente falso. Era un auténtico fraude, porque en el video solo presentaron una categoría de las muchas que abundan dentro del espectro. Es decir, cortaron todas las alternativas en el neurodesarrollo del autismo y solamente pusieron la más común, el Asperger severo, y lo clasificaron como autismo al 100% sin otros niveles. La peor clase de mi vida. La novela de Robin Stevens era, por así decirlo, un complemento dentro de ese mismo trimestre, afirmando que el protagonista de este libro era también autista. Pero el problema con este libro es que Robin Stevens no es dueña de esta historia ni de los personajes. The Guggenheim Mystery es secuela de The London Eye Mystery, escrita por Siobhan Handout, gran autora que seguramente ustedes conozcan por ser la mente maestra detrás de Un monstruo viene a verme. También, como es sabido, Siobhan Handout lamentablemente falleció antes de poder escribir estas dos historias. De modo que sus ideas fueron recopiladas y asignadas a distintos autores. En este caso fue Robin Stevens.
Como esta mujer de reemplazo no estaba demasiado documentada con el autismo, claramente no consiguió plantar un buen personaje salido de esta secuela. Todavía más abominable que en plena clase nos ponían cuestionarios acerca del libro. ¿Qué hizo este personaje cuando descubrió esto? ¿Cuál fue su pensamiento principal al descubrirlo? ¿Quién es el asesino? Un momento. En la última página siempre se revela al culpable. ¡Sin trampa! ¿Por qué el personaje reaccionó de esta manera? Si es por el autismo, explica el por qué. ¿Cómo respondo eso? Lo que provocaba que el disfrute por la lectura se redujese cada vez más y por el contrario yo solamente estuviese concentrado en el punto central de la página para resolver la pregunta. El punto álgido llegó cuando yo mismo le reclamé a la maestra de que The Guggenheim Mystery no tenía buenos sustentos para considerarse una novela de neurodivergencia. Otra opción era también The Curious Incident of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon, la novela que, por desgracia, es la más reconocida en el género literario con temas de autismo. Este libro salió en 2003 y reevaluando su perspectiva de aquella época con la nuestra moderna, este libro nunca intentó hacer justicia a todas las genialidades dentro del espectro y solamente usó nuestro nombre como un gancho mal implantado para popularizarse. Porque ni Mark Haddon ni Robin Stevens se documentaron y por otro lado arrastraron a sus libros algunas características sobreexplotadas que ni siquiera son correctas, como por ejemplo la patanería de que solo los hombres pueden ser autistas. Y la maestra me dio la razón con respecto a ambos libros, pero que los profesores y alumnos habían descartado en rebuscar investigaciones más recientes porque les había parecido demasiado aburrido. Así de grave. Por supuesto, tampoco había mucha información disponible en libros de ficción, pero de igual manera es una falta de respeto. Si la información presentada era desde un comienzo cuestionable o poco ética, ¿para qué molestarse en hacer un trimestre del autismo en primer lugar y darnos una idea incorrecta sobre su diversidad? Mejor debimos hacer, no sé, un trimestre acerca del origen de los aguacates. Diego no puede ser autista porque él sí mira a los ojos, no puede ser autista porque él sí viene a la escuela, no puede ser autista porque... ¡Oh! Parezco el ornitorrinco de Phineas y Ferb. Que quede claro que todo esto sucedió a finales de 2022 cuando yo fui diagnosticado en 2024. Oye, hazte para allá. No soy un ornitorrinco de verdad. No soy tu crush. Por lo tanto, ni yo tenía la más remota idea acerca del autismo y solo me basaba por experiencias como por ejemplo The Curious Incident of the Dog in the Nighttime y The Guggenheim Mystery. Y por puro sentido común que estas dos novelas mostraban el autismo de una manera muy superficial. Te dije que te hicieras para allá. ¡Ah! Si en la pandemia se creía que el termómetro infrarrojo mataba las neuronas, ¿sería posible creer que existe una sola categoría en el autismo sin otras variantes y capaz de identificarse al instante a la manera de un pan comido? Al contrario, es una cuestión de analítica sumamente delicada, de alta concentración y empatía para la persona, porque puede pasar como a mí que llegaba a perder la fe en los foros analíticos, resguardaba mi personalidad y por otro lado usaba el masking como un escudo que desviaba todos los exámenes. Claramente ninguno de estos estaba especializado en el autismo y tampoco eran abordables en el sentido económico. Eran análisis instantáneos y de muy mal gusto. Tal vez los promocionaba la corporación Acme de los Looney Tunes, no lo sé. Eran demasiado costosos. Y desde que las consecuencias del burnout empezaban a arriesgar mis motivaciones hacia el exterior, hicimos todo un tour médico con el fin de tener una respuesta clara. Madre mía, que con todos los gastos en radiografías y evaluaciones psiquiátricas pudimos comprarnos un viaje a Japón. Es lo que más lamento. Propuesta del nuevo año. Los eventos que sucedieron tras el burnout se acumularon en un historial mucho más repugnante del que yo ya padecía en colegios y en relaciones forzadas con otros adolescentes. Ser examinado de pies a cabeza, enganchado a máquinas ruidosas y hasta el mal comportamiento de la clínica, que insistían en un método de la vieja escuela sin considerar otras opciones con el único propósito de descartar alguna teoría al aire. ¡Yo autista! Una respuesta muy sencilla, pero que tristemente costó años. La iniciativa que tomaron mis antiguos terapeutas en el sentido de lo que se aferraba a lo más común en mi circunstancia era llevarme con un psiquiatra. Para aquel entonces la palabra autismo era apenas un susurro.
El trabajo psiquiatra fue horroroso y vomitivo, no solamente por las pastillas que sabían hacer a de oído, sino por el hecho de que toda mi ansiedad y desesperación lo consideraban un acto voluntario o una especie de fragmentación en la personalidad, cuando en realidad era mi manera de pedir ayuda. Casi al instante después de unas cuantas sesiones, fui forzado a crear una doble personalidad. Exacto, una doble personalidad. Con el fin de llevar a cabo el procedimiento de la psiquiatra y para evitar que ella me mandase con otra clínica que seguiría evaluándome como un conejo de laboratorio, lo cual para mí era una tortura el pasar de mano en mano, accedí a conciencia sucia el crearme una personalidad de villano, a la cual la psiquiatra le asignaba todos mis intentos de pedir un alto. Es una técnica que se usa frecuentemente, pero que para mí era como la Santa Inquisición. Vas a entrar en ese salón y les vas a explicar que todo se ha resuelto. No dejes que él tome el control de tu cuerpo y te haga retractarte. ¿Estamos? No hay nada que discutir si él te está haciendo retractarte y decirte que no vas a asistir a ese evento escolar. Vete, y hablaremos en otra ocasión. ¿Estamos? Tu vida se va a acabar si no vuelves a la preparatoria. No puedes estudiar nada. No puedes pausar tu vida. No debes interrumpir su ritmo. Vas a volver a la preparatoria y para eso vamos a acabar con él. ¿Estamos? ¿Estamos? Tu vida se va a acabar si no vuelves a... ¿Estamos? Sin importar la motivación o el coraje con el cual disfrazaban cada uno de sus discursos, llegaba a mi casa y al caer la noche explotaba con una tormenta de meltdowns. Debido a los malos resultados, yo me volví incapaz de seguir aprobando los tratamientos, de modo que las últimas opciones fue de mutar los diagnósticos a estudios mucho más incómodos. Tanto así que hasta sugirieron hacerme un exorcismo. ¡Ah! En la batería de pruebas de neuropsicología de igual manera se repitió todo este procedimiento de comenzar el mismo expediente con una nueva persona. A partir de este punto, mi madre empezó a sospechar ciertas señales relacionadas con el autismo, pero por desgracia sus teorías eran inmediatamente descalificadas por la psicóloga, quien se negó a hacerme una prueba de autismo aun cuando le pagamos específicamente por ello, argumentando que yo no cumplía factores principales evidentes en el autismo para justificarlo. En el electroencefalograma no me permitieron desayunar ni comer antes de la evaluación. Realmente dejó de importarme el resultado. Tan pronto me desconectaron de los electrodos, fui y me comí el brazo más gordo de la recepcionista. Solo para que al final se presentaran en fracaso. No tienes nada, solo ansiedad severa. Anda, toma una paleta. Una de las mejores relaciones fundamentales que se pueden aplicar con un terapeuta es la falta de dependencia. La terapia no cambia al paciente, eso está claro, mucho menos no toma las decisiones por el paciente, sino que le demuestra las herramientas que tiene a su favor para que el propio paciente pueda diseñar su vida como más le beneficie en salud mental. Cosa que descubrí no en el primero ni en el segundo, sino hasta el quinto terapeuta. Era casi como en The Legend of Zelda Breath of the Wild, atravesando diferentes calabozos, yendo derrotando diferentes jefes por el camino, hasta llegar al último boss fight y encontrarme, por supuesto, con la princesa Zelda. Bueno, de mi ancutita. Dentro de la guía autista, Daniel Millán López subraya con alta demanda y exigencia que los espacios terapéuticos deben de ser altamente flexibles y adaptados a los ritmos necesarios dependiendo de los rasgos propios de cada autista sin importar su edad y disposición de confianza. De hecho, yo opino que es recomendable hacer la pregunta clave antes de llevar a cabo una sola reunión entre el terapeuta y la persona dentro del espectro. ¿Te especializas en el autismo? Porque de lo contrario no hay nada más de qué hablar. Así pues, se ahorra dinero, desgaste emocional y pérdida de tiempo. En mi caso, aquel mandato llegó un poco tarde. Intento 1. Sexología.
Fernando Álvarez Vázquez es un gran sexólogo. Es un buen orientador acerca del crecimiento y el desarrollo en adolescentes, y una gran persona. De hecho, gracias a él yo descubrí a Haruki Murakami, el mejor escritor japonés del mundo, y que el premio Nobel lo trata de eterno nominado, pásense de ver. Eso te lo debo a ti, Fer. Sin embargo, fue una terapia que yo mismo decidí terminar porque no era el ritmo ni el tema ideal para mí. De las pocas cosas que tengo que reprenderle a Fernando, incluyen por supuesto el hecho de que él me recomendó La Casa del Carnero Salvaje como libro inicial para leer a Murakami, cuando la realidad es que este es el segundo libro de la trilogía del Rata. ¡Te pasaste de veras, Fer! ¡Me recomendaste una secuela! ¡Confiate! Intento 2. Hipnosis. Fue durante la hipnosis donde empezaron a sugerirme escribir mis propios estreses personales en papel, cosa que a mí en lo particular nunca me sirvió en lo absoluto, porque yo ya soy escritor. Yo diariamente escribo para ganarme la vida y para mantener mi cordura estable. Y el intentar transformar la escritura en una constancia terapéutica me provocaba un completo desfallecimiento a la creatividad, a la vez que me despojaba de ánimos de seguir sujetando la pluma. Las experiencias de vida las sigo calcando en mis historias, pero en el estilo en que yo anhelo, no bajo el cumplimiento de la orden de alguien más. Ricardo Mena entendía sobre la tensión que me provocaba el asistir a la escuela, incluso tratándose del Colegio Ciudad de México, el sentirme forastero en tantos salones, y para ello usó la hipnosis. Sirvió en las primeras sesiones. Pero a medida en que se alargaban los lapsos entre las reuniones y los trimestres escolares aumentaban en depresiones apocalípticas, poco a poco empecé yo a aprender el hilo conductor entre la terapia y la hipnosis. Como consecuencia, yo me daba cuenta de que cada sesión era igual que la anterior, los mismos discursos, las mismas preguntas y por ende acababa con grandes cantidades de hartazgo. Y una vez más, la terapia fue descartada. Afortunadamente, Ricardo Mena fue lo suficientemente honesto para aceptar que yo no seguía el rumbo específico del neurotípico y muy decentemente admitió que él no podría seguir atendiéndome porque no se especializaba en aquellas artes. Falta de codicia que no ves en todos lados. Intento 3. Gestalt. Es a partir de aquí donde la exhibición de rostros y nombres no sería un asunto de mucho beneficio. Afortunadamente, la inteligencia artificial aparece al rescate para exhibir un rostro muy parecido. Fue a la mitad de este tercer intento donde tuve el perverso burnout, que de algún modo era inevitable considerando las secuelas entre la desconfianza, sustituyendo de terapeuta en terapeuta y la maléfica seguridad de esta señora, quien tachaba todas mis retracciones y aseguraba de que no había nada de qué preocuparse en interacciones sociales y hasta aseguraba de que yo era tan normal como el resto, cuando mi situación era sumamente inestable. Durante esta nueva terapia, las intrusiones hacia mi privacidad empezaron a hacerse cada vez más depredadoras, pisándome los talones y con la justificación de que cuanto más tiempo pasara, menos social me volvería. Este dibujo de nuestra querida Michi es un buen ejemplo de la psicópata a la que nosotros peligramos en encontrar, nada más que en mi caso era un poco más rotoplas. A veces yo era forzado a asistir a ciertos after schools que yo nunca había consentido ni aprobado, pero que por la urgencia de tener que retomar mis estudios, la terapeuta seguía de insistente hasta para amordazarme con un bozal y aventarme de un empujón. La meta de esta psicóloga no era quitarme la ansiedad, era que volviese a la escuela cuanto antes. Me ponía las fechas a contrarreloj. No podría llegar a nada sin asistir a una buena preparatoria. Era su único propósito, como un reto personal de querer bajar 5 kilos. Cuando no quería salir de casa, ella venía aquí mismo a sacarme de mi cuarto. También mi madre casi sufre un derrame del coraje cuando ella misma le preguntó a la terapeuta si de casualidad podrían hacerme una prueba con autismo, a lo que esta terapeuta le respondió de la peor manera: que dejara de tratarme como un paciente y que por otro lado me tratara como un hijo por primera vez en su vida. Intento 4. Cephalogramus estiloides cartoonus mixto sensacional hipócrita.
Espera, ni siquiera sé lo que es. A nadie le importa si una terapia está probada científicamente o no, siempre y cuando la gente lo crea. Ahora tómala. La última terapeuta que padecí antes de llegar con Damián era básicamente la Elizabeth Holmes de Temu. ¡Un fraude! Desde un comienzo su técnica empezaba a ser demasiado amorfa y poco fiable. Consistía en conectarme a un aparato electrónico que realmente parecía un Atari con la pegatina del año 2000 arrancada y afirmaba que desde allí podría controlar mi ansiedad con tan solo unos botones. Realmente tenía todas las características de la bien conocida Holmes que fingía la voz para intentar verse más hombre. Yes. Máquina inservible que aparentaba ser revolucionaria, lista. Un cobro descomunal por tan solo 1 hora de sesión, lista. Actitud convincente y hospitalaria, lista. Peluca rubia, lista. Con la confianza rota, sin ninguna ilusión por encontrar al orientador ideal, me presentaba cada día perdido en el pozo de la desolación, cuando de repente... ¡Damián! Y a pesar de la pérdida de esperanza, fue el único de todos con la fuerza interpretativa de diagnosticarme dentro del espectro y orgullosamente autista. Puedo decir también que la revelación de mi carácter autista sin duda que sorprendió más a las personas que a mí. Sin embargo, yo solo puedo dar las gracias de que haya ocurrido a tiempo. Una vez cuando estaba en una conferencia en una librería, me encontré con un tipo que decía escribir libros de ciencia y que su hijo era autista, pero que con medicamentos se lo quitaron. ¡Qué horror! Esta sección en el video es más un incentivo que una retroalimentación para que ustedes mismos descubran por su cuenta todas las evidencias actuales y los grandes movimientos anuales que se hacen ante todos para confirmar que el autismo nunca fue, no es y nunca será un trastorno. Bea Sánchez en su libro Pues no se te nota, otra gran filosofía acerca del respeto y la unidad autista, menciona que los autistas son en efecto los seres más empáticos de la Tierra, porque sufrimos a causa de tener que adaptarnos a un mundo que no está dispuesto a hacer lo mismo por nosotros. Porque por otro lado, si no fuéramos empáticos, no nos interesaría adaptarnos al mundo neurotípico. Y por otro lado, nos daría igual empujarnos de hombros agresivamente con otra persona que se nos atravesara por el camino. Aún quedan muchas eras por recorrer para que el autismo sea tan respetado como el sistema neurotípico. Esfuerzo, sudor y sangre como en la escritura. Confío en que, aunque muchas personas nos hayan dejado por su intolerancia a nuestro verdadero yo, nos confirma al mismo tiempo quiénes han sido los verdaderos amigos y dejan espacio para las relaciones más valiosas. Y con esto hemos llegado al final del primer video del canal. Un largo proyecto tan esperado por mí finalmente está hecho. Y con el tiempo merecido a la neurodivergencia. Esta fuente de anécdotas y experiencias en el autismo también compartirá habitación con la escritura.
En la actualidad, este 24 de octubre de 2025, me encuentro altamente solicitado por mis personajes y elegantes historias, que me siguen reclamando para retratarlas con pluma de fuego. Mi segunda novela está siendo sometida a un largo proceso de creatividad y de momento consta de 682 páginas y parece estar ambicionando por más hojas. Y esa es solo una de las muchas que ya están escritas, en proceso de revisión, reescritura o en pleno desarrollo. Por ello, así como también lo explico en la descripción de abajo que contiene mis redes sociales, no tengo una fecha establecida para futuros videos. No tengo lapsos contractuales ni con la escritura ni para ir al baño. Todo surgirá por medio de la constancia y el compromiso con el fin de tener completa libertad a la hora de sucumbir a la inspiración. Así que por el momento denle un descanso a Oscar Wilde. Vamos, que el pobre se está haciendo el rol de Atlas intentando sujetarlos en el mejor ángulo de la cámara. ¿Te encuentras bien, amigo? De acuerdo, pues este ha sido el reporte de hoy. Diego Aguilar dirá por último, cambio y fuera.